Hay golpes en la vida que no se escuchan desde afuera, no dejan moretones, no rompen huesos, no hacen ruido en el momento en que ocurren, pero por dentro lo cambian todo. A mí me pasó el día en que dijeron mi nombre junto a una mentira, y la gente decidió creerla antes de mirarme a los ojos. En pocas semanas, perdí cosas que me había tomado décadas construir. Perdí mi trabajo, mi tranquilidad, la forma en que los demás me saludaban, incluso la confianza de quienes decían conocerme mejor que nadie. Lo más difícil no fue caer, fue hacerlo, sabiendo que era inocente. Durante mucho tiempo pensé en defenderme, en gritar mi verdad, en exigir justicia. Pero elegí el silencio, no porque no me doliera, sino porque entendí que hay batallas que se libran de otra manera. Lo que no sabía entonces era que la verdad también tiene su propio tiempo para regresar. Me llamo Julián. Tengo 70 años. Y durante casi toda mi vida fui un hombre común. De esos que no salen en fotografías importantes, ni aparecen en historias extraordinarias. Trabajé 35 años como encargado administrativo en una cooperativa del barrio, una institución pequeña, pero respetada, donde muchas familias confiaban sus ahorros y donde la palabra todavía tenía valor. No era un trabajo brillante, pero sí digno. Me gustaba llegar temprano, abrir ventanas, ordenar papeles, revisar cuentas con calma. Siempre fui meticuloso, quizás demasiado. Tenía la costumbre de dejar todo anotado, todo archivado, todo en su lugar. Algunos se burlaban de eso, decían que yo confiaba más en las carpetas que en las personas. Yo sonreía. Los años me habían enseñado que la memoria falla, pero los hábitos sostienen. Vivía con mi esposa, Teresa, en una casa modesta que habíamos levantado poco a poco. Tuvimos 2 hijos, Andrés y Verónica. No fuimos una familia perfecta, pero sí una familia trabajadora. Compartimos almuerzos sencillos, discusiones pequeñas, celebraciones discretas, y esa clase de amor que no siempre se expresa con palabras, pero está presente en lo cotidiano. Mi vida tenía una forma tranquila, repetitiva incluso, y yo era feliz así, hasta que todo cambió. El problema comenzó con una auditoría interna, algo rutinario, según dijeron, revisión de movimientos, comprobantes, balances. En una cooperativa pequeña, ese tipo de controles no generaban demasiada alarma, o al menos así había sido siempre. Los primeros días, nadie parecía preocupado. Se revisaban documentos, se pedían aclaraciones, se hacían preguntas técnicas. Yo colaboré como siempre, entregando archivos, explicando procedimientos, mostrando registros que llevaba años, ordenando con disciplina. Pero poco a poco, el ambiente cambió. Las conversaciones se volvieron más breves, los saludos más tensos, las reuniones más cerradas. Una mañana me llamaron a la oficina principal. Recuerdo la luz entrando por la persiana, el sonido de un ventilador antiguo, y 3 personas sentadas frente a mí, con una seriedad que no entendí de inmediato. Me hablaron de faltantes, de movimientos no autorizados, y documentos firmados de dinero desaparecido. Y luego, dijeron algo que todavía puedo escuchar con exactitud. Todo apuntaba a mí. Al principio, pensé que se trataba de un error administrativo, una confusión que podríamos resolver revisando fechas, firmas, respaldos. Les pedí tiempo, acceso a los archivos, la posibilidad de revisar cada operación, pero no me lo dieron. Ya habían tomado una decisión antes de llamarme. Fui suspendido ese mismo día. No hubo escándalo visible,
Pero en lugares pequeños, las noticias no necesitan altavoz. Cuando salí del edificio, algunas personas evitaron mirarme. Otras fingieron no verme. Una mujer, con la que había compartido años de trabajo, recogió su bolso y se cambió de vereda. En ese momento entendí que el daño ya había empezado. En casa, intenté explicarlo con calma. Teresa me escuchó en silencio, sosteniendo una taza que nunca llegó a beber. Mis hijos reaccionaron distinto. Andrés se mostró dispuesto a creerme, aunque confundido. Verónica hizo preguntas más duras, no por crueldad, sino por miedo. Había hecho algo para ayudarnos económicamente, y salió mal. ¿Debía saber algo que no sabía? ¿Porque había pruebas? No me ofendieron sus preguntas. Me quebró que pudieran ser necesarias. Los días siguientes fueron una sucesión de humillaciones discretas. El caso no llegó a grandes tribunales, pero sí a la conversación diaria del barrio. En la panadería hablaban en voz baja cuando yo entraba. En la plaza, algunos vecinos interrumpían sus charlas al verme pasar. El carnicero que me fiaba desde hacía años empezó a pedirme efectivo por adelantado. No perdí solo el trabajo, también perdí el lugar que ocupaba en la mirada de los demás. Intenté reunir documentos por mi cuenta, pero muchas puertas se cerraron. Quienes antes me llamaban Don Julián, ahora respondían con distancia. Algunos aconsejaban que aceptara una salida silenciosa. Otros sugerían que, a mi edad, no valía la pena remover nada. Quizás tenían razón en algo, pero no en lo esencial. Yo sabía que era inocente, y esa certeza, lejos de aliviarme, me pesaba más, porque no bastaba con saberlo. Pasaron los meses, los ahorros comenzaron a agotarse. Tuvimos que vender algunas cosas, ajustar gastos, cambiar hábitos. Dejé de invitar a mis hijos a comer, no por orgullo, sino porque no quería que vieran cuánto había cambiado todo. Una tarde, mientras ordenaba herramientas viejas en el patio, escuché a dos vecinos hablar detrás de la reja. Uno dijo que siempre sospechó de mí. El otro respondió que la gente tranquila suele esconder más cosas. Preferí no salir y seguir acomodando tornillos que no necesitaban orden. Fue entonces cuando tomé una decisión que sorprendió incluso a mi familia. No iba a defenderme públicamente. No porque renunciara a la verdad, sino porque estaba cansado de hablarle a oídos cerrados. Decidí trabajar en lo que apareciera, mantener la casa en pie, cuidar a Teresa y vivir de forma que, aunque nadie creyera en mí, yo pudiera seguir mirándome al espejo sin vergüenza. Empecé haciendo arreglos pequeños, pintura, cuentas para negocios humildes, trámites para vecinos ancianos que no entendían formularios modernos. Nada grandioso, nada estable, pero era honesto, y eso me sostenía. Con el tiempo, aprendí a vivir en una versión más silenciosa de mi propia vida. Menos gente, menos ruido, menos expectativas. A veces dolía menos así. A veces dolía más. Sin embargo, había algo que no desaparecía, y era la sensación de que la historia no había terminado. Los años no pasaron rápido, como suele decirse cuando uno mira hacia atrás con distancia. En mi caso, pasaron lento. Cada temporada tuvo su peso. Cada invierno se sintió más largo de lo necesario, y cada aniversario de aquello que ocurrió volvió a abrir preguntas que nunca habían terminado de cerrarse. Aprendí a convivir con una herida que ya no sangraba, pero seguía ahí, recordándome que algunas injusticias no desaparecen solo porque el tiempo avance. Mi vida se había reducido a lo esencial: trabajos pequeños,
Rutina simple, conversaciones breves con personas que me conocían por lo que hacía ahora, y no por lo que había perdido antes. En cierto modo, eso me ayudó. Cuando el mundo deja de esperar algo de uno, también deja de vigilarlo. Y en esa invisibilidad encontré una forma extraña de paz. Teresa fue mi más fuerte sostén durante esos años. Nunca necesitó discursos largos para acompañarme. Le bastaba estar, preparar el desayuno, preguntarme si había dormido bien, dejar una mano sobre mi hombro cuando notaba que el pasado regresaba más fuerte de lo habitual. Había noches en las que me despertaba sobresaltado, soñando con oficinas, carpetas y voces que repetían acusaciones. Ella no preguntaba demasiado, solo acercaba su silla a mi lado y se quedaba en silencio hasta que la respiración me volvía al cuerpo. Mis hijos también cambiaron con el tiempo. Andrés mantuvo una cercanía constante, discreta, sin dramatismo. Verónica tardó más, y no porque fuera mala hija, sino porque había vivido todo aquello desde el miedo y la confusión. Algunas heridas familiares no nacen de la maldad, sino de no saber cómo sostener el dolor ajeno. Con los años, su tono se volvió más suave, sus visitas más frecuentes, sus preguntas menos defensivas. Nada volvió a ser como antes, pero algo se había acomodado. Y entonces, cuando ya nadie esperaba nada, ocurrió. Fue una mañana de otoño. Yo estaba arreglando la cerradura de una vecina, cuando vi detenerse un automóvil oscuro frente a la casa. Bajó un hombre, que tardé unos segundos en reconocer. El cabello más blanco, la espalda más vencida, la mirada gastada. Era Ramiro. Ramiro había sido subgerente de la cooperativa. También había sido uno de los primeros en guardar silencio cuando me señalaron. No me acusó directamente, pero tampoco habló cuando pudo hacerlo. En ese entonces, su silencio me dolió más que algunas palabras. Verlo ahí, tantos años después, removió algo que creía dormido. No sentí odio, sentí cansancio. Se acercó despacio, como quien no sabe si tiene derecho a estar donde está. Me saludó por mi nombre, con una voz más pequeña de la que recordaba. Le respondí con educación, y nada más me pidió hablar. Miré a la vecina. Terminé de ajustar la cerradura y lo invité a sentarse en el patio. El aire estaba quieto. Nosotros no. Durante varios minutos habló de cosas innecesarias. Su salud, el tiempo, lo rápido que crecen los nietos, lo extraño que estaba el barrio. Hay personas que rodean la verdad porque temen mirarla de frente. Finalmente se detuvo, bajó la mirada y confesó: el responsable no había sido yo. Tampoco un error administrativo. Había sido él. Durante años, había manipulado movimientos pequeños, montos discretos, operaciones difíciles de detectar. Al principio, según dijo, pensó devolverlo todo. Después, una urgencia llevó a otra. Una mentira exigió otra mentira. Y cuando quiso detenerse, ya estaba atrapado en algo demasiado grande. La auditoría llegó antes de lo previsto y necesitaba una salida. Yo era el candidato perfecto. Tenía acceso a documentos, firmaba procesos, confiaba demasiado en el orden del sistema y sobre todo, nunca imaginé que alguien cercano haría algo así. Ramiro no explicó todo de una vez, lo hizo entre pausas, respiraciones pesadas y frases que parecían arrancadas con esfuerzo. Dijo que había alterado registros, movido firmas, aprovechado procedimientos que yo mismo había ayudado a organizar. Que otros sospecharon, pero prefirieron proteger la institución antes que enfrentar el escándalo.
y que con el tiempo, el peso de eso lo había destruido por dentro. Escucharlo fue extraño. Había imaginado ese momento muchas veces. Pensé que si algún día sabía la verdad, sentiría rabia, ganas de reclamarle por cada noche en vela, por cada mirada torcida, por cada pérdida. Pero no fue eso. Lo que sentí fue tristeza. Tristeza por todo lo roto, por todo lo innecesario, por los años que nadie podía devolver. Ramiro sacó una carpeta. Dentro había copias, documentos, una declaración firmada. Me dijo que había iniciado un proceso para reconocer formalmente lo ocurrido, que no esperaba perdón, que solo quería dejar de esconderse antes de morir. La última frase quedó suspendida entre nosotros. Antes de morir. Envejecer cambia la escala de muchas cosas. Uno empieza a entender que hay personas que no buscan justicia al final de su vida, buscan descanso, y aún así, el daño no desaparece por comprenderlo. Lo que siguió no fue inmediato, ni perfecto. La verdad no borra mágicamente las consecuencias de una mentira larga. Hubo revisiones, reuniones, cartas, llamadas de personas que no sabía cómo empezar, una disculpa, después de tantos años. La cooperativa emitió un reconocimiento formal de mi inocencia. Me ofrecieron una compensación simbólica y un homenaje tardío que, sinceramente, ya no necesitaba. Acepté solo una parte en que mi nombre quedara limpio en sus registros. Eso sí importaba, no por orgullo, sino por dignidad. El barrio también reaccionó de distintas maneras. Algunos evitaron el tema, como si el tiempo los absolviera. Otros se acercaron con vergüenza genuina. Recibí apretones de mano, abrazos torpes, frases entrecortadas. Debimos escucharte. Lo siento, no supe qué pensar. Descubrí algo importante en esos días. Muchas personas no son crueles, solo débiles, frente a la presión de lo que todos creen. Eso no las excusa, pero ayuda a entenderlas. Mi hija Verónica llegó una tarde con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Se sentó frente a mí, como años atrás, pero ya no desde la duda, sino desde el arrepentimiento. Me pidió perdón por no haber sabido sostenerme cuando más la necesitaba. Le respondí con honestidad. Yo también había aprendido tarde que el dolor ajeno necesita paciencia, no exigencias. Nos abrazamos sin hacer más grande la culpa. Con el tiempo, algo inesperado ocurrió y volví a caminar más liviano. No porque recuperara lo perdido, el trabajo no regresó. Los años no volvieron. La versión antigua de mi vida quedó donde estaba. Pero recuperé algo más profundo. La paz de no cargar con una mentira que nunca me perteneció. Seguí haciendo trabajos sencillos. Seguí levantándome temprano. Seguí tomando café con Teresa en la cocina. La diferencia era interna. Ya no vivía esperando que el pasado se corrigiera. Había sido corregido lo suficiente, y eso bastaba. A veces la vida permite que la mentira haga ruido, y que la verdad tarde demasiado en llegar. Y cuando eso ocurre, sentimos que todo se perdió para siempre, pero no siempre es así. Hay cosas que pueden dañarse sin destruirse: la dignidad, el corazón, la capacidad de seguir siendo buenos, aún después de haber sido heridos. Con el tiempo entendemos que la verdad no solo sirve para limpiar un hombre, también libera el alma de seguir peleando sola. Y quizás, incluso en los años más injustos, había una fuerza silenciosa sosteniéndonos para que no nos convirtiéramos en aquello que nos lastimó, porque lo más valioso no es que un día
nos den la razón, sino haber conservado el corazón mientras llegaba ese día. Si este video tocó algo en tu corazón, te invito a dejar un like. Es una forma sencilla de apoyar este contenido y de ayudar a que más personas puedan encontrar estas historias. También me gustaría leerte en los comentarios qué parte de esta historia se quedó contigo. Y si sientes que este tipo de historias te acompañan, te hacen reflexionar, o simplemente te hacen sentir menos solo, puedes suscribirte al canal. Aquí siempre habrá un espacio para detenernos un momento, recordar y volver a lo verdaderamente importante. Gracias por estar aquí.